que el enemigo lo que trata es sacarte del cuerpo de Cristo para que no tengas comunión con el Espíritu, para que no se cumpla la palabra. Porque él sabe que si estás en el cuerpo, la bendición de Dios te va a tocar y te va a caer. Entonces él trata de manipular y sacar con mentiras, o te hace mirar lo carnal, para que no escuchaste ninguna palabra que dice, no, yo no voy a la iglesia porque son todos hipócritas. Vení, vos sos uno más, vení al club. Porque a veces la gente tiene un concepto equivocado, si somos todos santos. No, somos todos pecadores redimidos, que estamos luchando por nuestra salvación. Dice, velad por vuestra salvación con temor y temblor, dice Pablo, para no deslizarte y perderla. No vaya a ser que yo fui heraldo, dice, para muchos y yo venga a ser eliminado. Pablo peleó hasta su último día por la salvación. Acá hay que pelear, es una batalla, estamos en una batalla. Pero tenemos la oportunidad que en Cristo la podemos pelear y la podemos ganar. Sin Cristo no la podés pelear y no la podés ganar porque las tinieblas y el pecado te destruyen, tarde o temprano. Entonces, ¿cuándo urge que tengamos una reforma? Y que esa reforma traiga restauración y que la restauración nos lleve a la restitución. Aquello que perdiste, Dios te lo restituya. La reforma que provoca una restauración te lleva a ¿qué? Al regreso, al propósito de ser un líder. Porque Dios nos creó como líderes. ¿Cuántos son líderes acá? Tal vez vos no te ves líderes acá en la iglesia, porque vos sos líder. ¿O a dónde estás llevando a tu familia? Somos líderes. Tenemos la esencia, el potencial. Fuimos creados para liderar, para señorear, para tener poder y autoridad. Entonces debo asumir el papel que Dios me dio cuando me creó, de ser un líder. Hay muchos que no quieren asumir ese papel, prefieren que los lideren toda la vida y no cumplen el propósito. Pero somos líderes. ¿Cuántos líderes hay aquí? Mujeres también, ¿eh? Si tu marido se fue y te dejó con los chicos, sos la líder de la familia. Se necesita una reforma, número 1, cuando el liderazgo ha perdido la visión. Por eso una familia que va para bancarrota en lo espiritual, en todo, necesita ¿qué? Necesita tener la visión correcta para llevar esa familia adelante. En la iglesia pasa lo mismo, en la empresa pasa lo mismo. Si en una empresa no tenés la visión para llevar a la gente, a los empleados, y la perdiste por X motivo, necesitas recuperar la visión. Número 2, cuando el liderazgo cae en una rutina que asfixia. ¿Vio esas iglesias que no está el espíritu? Que se siente una asfixia. Están todos mal. Nadie hace guerra espiritual por sí mismo. Dependen de un líder. No toman la autoridad que Dios le dio. Están asfixiados. Usted entra ahí y es un ambiente pesado. Si agarra un cuchillo parece que lo va a cortar el ambiente. Es una asfixia. Es todo religioso. Todo legalismo. Nosotros somos los mejores. Si te vas de esta iglesia te va a caer la maldición. En serio, hay liderazgo que, mamita querida, que Dios me salve. ¿De quién? ¿Del diablo? No, de estos religiosos legalistas. Aleluya. Y hay personas que reciben eso. Reciben eso. El propio líder te está maldiciendo. En vez de bendecirte, te maldice. En vez de educarte, de desarrollarte y de iniciarte en un liderazgo poderoso, no. Se necesita una reforma. Cuando el liderazgo cae en una rutina que asfixia. Esto es lo mismo que en el matrimonio, esas rutinas que asfixian. Hace algo, inventa algo. Andate un crucero.
Andate un crucero con la esposa, inventá algo. Estás en una asfixia. Tenés todos los problemas encima, la empresa, el rollo, la iglesia, el liderazgo, todo. Y te empezás a asfixiar, perdiste la comunión con el Espíritu, ya no orás como orabas el mes pasado. Te empezás a asfixiar, hace algo. No te conformes porque el enemigo ganó ventaja y ya te está oprimiendo para llevarte a donde él quiere. Entonces me resisto en el nombre de Jesús. Me resisto al conformismo. Paro las cosas que tengo que parar y me pongo las pilas. Porque si seguís así, produciendo así, cansado, asfixiado, te terminás con un estrés. El estrés, el E4, el E5, te agarran todos los estrés juntos. ¿Cuándo se necesita una reforma? Te estoy diciendo lo que se vive, este mensaje es más actual que actual. Cuando el liderazgo no se reproduce o se reproduce mal. Esto es cuando un religioso hace un líder religioso igual que él. Se está reproduciendo mal. No te pongas, no te pintes, te reproducen mal. Porque eso no es lo que dice Dios. En el cielo no hay falda, no hay pantalones, no hay nada. Lamentablemente, décadas atrás, ¿por qué vino la Reforma Apostólica? Porque décadas atrás había una opresión en el mundo religioso precisamente con la religión y el legalismo, que fue lo que recibimos. Uno decía, la televisión es del diablo, y después terminó teniendo como 4 canales. Predicaba el Evangelio, pero en aquel momento, y cuando él dijo la televisión es del diablo, los que le creyeron las tiraron por la ventana de la casa. ¿Quién dijo que la televisión es del diablo? Vos podés usar las cosas bien o usar las cosas mal. La santidad no pasa por lo que te pongas, sino por lo que sos. Entonces ahí se necesita una reforma. El punto 4. ¿Cuándo se necesita una reforma? Cuando el liderazgo cae en inmoralidad. Se necesita una reforma. Número 5, cuando el liderazgo deja de tener una visión y va corriendo con el mundo, pero desfasado, atrasado, obsoleto, retrasado respecto a qué, a las circunstancias que se viven en el presente. Tenemos que saber en el tiempo que estamos viviendo. No podemos ser ciegos. El apóstol Pablo le preguntó a unos, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hacía 30 años que estaba en la tierra. Entonces Pablo lo que hizo fue, ok, es así, funciona así, el Espíritu Santo existe, es una persona divina. Así que les ministró, le impuso las manos, recibieron el Espíritu Santo y les cambió la vida. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo no tenemos poder para vencer ni lo carnal ni las tinieblas. Es necesario el Espíritu Santo. Por eso dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Hablarán la experiencia del poder del Espíritu Santo y Él los va a respaldar. Cuando hablemos la palabra, dice que los discípulos salieron, hablaron la palabra y el Señor los respaldaba ¿con qué? Con señales, prodigios y maravillas. O sea, el Espíritu Santo no respalda a un hombre. A ver si nos entendemos. No respalda a un hombre, respalda a una unción que sale de la boca de un hombre, que es la palabra. Y eso es para todo aquel que cree. Porque estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, dijo el Señor. Sanarán enfermos, hablarán nuevas lenguas. Entonces, dijeron ellos, fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Y Pablo dijo eso hace mucho tiempo. Y ahí nomás les bendijo y lo recibieron.
Hoy hay un gran porcentaje de la iglesia no bautizada con el fuego del Espíritu Santo. Si usted no tiene el Espíritu Santo, no habla en lengua, no lo recibió, pídalo, porque Él lo da y sin medida, dice la Escritura. Créalo y pídalo, porque Él lo da. Yo viajando en las naciones me di cuenta. Hay un montón de iglesias que no tienen el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Lo tenemos cuando lo recibimos, pero es una función el estar adentro para que lo escuches y para que te guíes. Todos tenemos el Espíritu Santo cuando nos arrepentimos de los pecados. Pero para recibir el poder del Espíritu Santo tiene que venir sobre tu vida, como dice la Escritura. Entonces ahí viene el poder para ejercerlo a través de la palabra y poder abrirte camino en este infierno de mundo y poder traspasarlo en la victoria que nos da el Señor a través del Espíritu y la palabra. El Señor dijo, nada podéis hacer separados de mí. Pero Él se fue hace rato. ¿Qué estaba diciendo? Nada podéis hacer separados de mi Espíritu. Esto es algo que la gente todavía no lo logra entender. Yo cuando me convertí al Señor, me estaba muriendo de SIDA y tenía 20 años de adicción. Marihuana, LSD, cocaína. Un desastre total de vida. Y cuando llegué al camino del Señor, lo primero a donde me llevó el pastor fue a recibir el Espíritu Santo. Porque él sabía que si yo no recibía el Espíritu Santo, iba a caminar con mis fuerzas, iba a querer generar fe con mis fuerzas, pero yo necesitaba el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el que va a generar la fe en tu vida a través de la palabra. Entonces yo empecé a ayunar y a orar y a ayunar y a orar en el centro de rehabilitación de la iglesia. Y en un periodo de 9 meses yo ya había recibido el Espíritu Santo y cuando recibí el Espíritu Santo empecé a hablar en lenguas y empecé a orar y a interceder y a interceder. Y allí tuve un milagro sobrenatural donde fui sanado en un instante. Y escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo, Ricardo, fuiste sanado. Y cuando se lo dije al pastor, fuimos al hospital en Buenos Aires, el hospital de San Isidro, y el que nos atendía, porque éramos varios con SIDA, fue en la década del 80, era una explosión de SIDA por todos lados. Y ahí, bueno, fuimos a hablar con el médico, me hicieron el análisis que te demoraba como 3 semanas en dar ahora te lo hacen en 5 minutos, y salió no reactivo. El virus no estaba. Pasaron 34 años, el virus no estuvo, no está ni estará. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hizo la obra. El poder de Dios obró porque recibí, lo anhelé. Y lo más loco es esto, porque yo no hice ningún curso de bautismo. Yo leí, no entendía mucho de la palabra. Yo leí el que no fuere bautizado, el que fuere bautizado será salvo. Y yo dije, yo no soy bautizado, o sea que todavía no soy salvo. La leí literal. Eran las 11 de la noche y me empecé a poner paranoico, me empecé a poner mal. Lo llamé por teléfono al pastor y le dije, pastor, acá la palabra dice esto, esto y esto. Y yo no estoy bautizado, si yo me muero ahora me voy al infierno. No, no es tan así, tenemos que hacer un cursillo. ¿Más qué cursillo? Le digo, vení acá y bautizame en mi casa. Y yo me bauticé en la bañera de mi casa. Y claro, y yo tenía el anhelo del Espíritu Santo. Y cuando me salí de la bañera, hasta me puse un pijama blanco y todo. Y cuando salí de la bañera salí hablando en lengua. Y salí todo mojado y miren, se activó un don. Resulta que no sé quién fue hasta el día de hoy, que se nos metieron en la casa, gente que venía a nuestra casa, familiar. Y me habían dejado un trabajo en el baño, atrás de donde va la pileta, el lavamano, entre la pileta y la pared,
había un hueco donde van los tornillos y ahí había un paquetito así de nylon, de papel de nylon, y yo eso no sabía nadie que estaba ahí. El Espíritu Santo me sacó de la bañera hablando en lengua, me llevó así, agarré un peine de eso de punta, esos peines de punta, y agarré, no sé, algo me guió, me llevó, y yo metí el coso ahí, y se cayó el paquetito ese y cuando abrí el paquetito, eran 4 muñequitos agarrados de las manos y estaban todos trabajados. Había uno que estaba trabajado en la cabeza, otro en el cuerpo, y así estábamos nosotros. Y así estábamos nosotros. Entonces lo até, lo rompí en el nombre de Jesús y lo llevé, agarré el cosito y lo llevé a la iglesia. Y ahí lo quemamos. Teníamos una parrilla que hacíamos asado y ahí lo quemamos con el pastor. Así que ahí se fueron todos los demonios. Y me activó eso. Entonces era una vez, digo, ¿qué pasó? ¿Y esto qué pasó? El pastor me dice, no, es el Espíritu Santo, dice. Tenés un llamado. ¿Cuántos tienen dones del Espíritu? Gracias por su entusiasmo. Los tenemos. Lo que pasa es que no lo creemos. Decimos, no, esto no es para mí, esto es para el pastor. ¿Por qué? Porque el liderazgo le ha hecho creer a la gente que el que está acá arriba es más que el que está acá abajo. Esa es la verdad. Vengan a mí. Eso lo decía Jesús, vengan a mí los que están cargados y trabajados. Entonces ellos tomaron esa posición, el liderazgo. Vengan a mí, dependan de mí. Así funciona la iglesia hoy. En vez de activar el poder de Dios en la gente, para que cada uno pelee su propia batalla, para que cada uno salga y haga trizas al diablo a donde lo encuentre, no le dan lo que le tenían que dar, como los católicos y como los fariseos. ¿Se entiende? ¿Cuántos reciben el poder de Dios? ¿Cuántos lo activan hoy, en esta mañana? Si usted es un hijo de Dios, el poder de Dios está en usted. Mi pastor me enseñó, me dijo, activa los dones. Padre, activo la palabra de ciencia en el nombre de Jesús. Activo el don de sanidad. Activo el don profético. Activo la revelación de la palabra en el nombre de Jesús. Y cuando tenés que ministrar, eso empieza a fluir. Es sencillo. ¿Cuántos hacen una declaración de fe conmigo ahora? Diga conmigo. Hoy, en esta mañana, pero que se lo crea hasta el diablo, lo que va a hablar usted, que se lo crea hasta el diablo, crea primero usted y después que se lo crea él. Diga, hoy, en esta mañana, como hijo de Dios, lavado por la sangre de Cristo, activo el Espíritu en mí, activo los dones y activo el poder de Dios que opera en mí por el Espíritu Santo, y declaro en esta mañana que ese poder que está en mí se va a manifestar en las necesidades de los que me rodean y de mis propias necesidades, en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios. Declaro en esta mañana que el poder de Dios está en mí y ese poder va a funcionar y me va a abrir camino en el nombre de Cristo. Amén. ¿Cuántos lo creyeron? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo me lo creí. Y cuando empezamos a hacer los primeros pasos del evangelismo y todo, como a mí me habían ministrado y me habían liberado, entonces eso se activó. Y yo empecé a hacer liberación. En la terapia donde teníamos en la iglesia, entraban todos los que tenían espíritu inmundo, todos los endemoniados, y ahí se liberaban. Los que venían del ocultismo. Y ahí yo, sin pedirle permiso al pastor, me fui. Tenía la rebeldía todavía del rockero y empecé a ministrar y vi que funcionaba.
Dije, esto es verdad. Claro. Y vamos a los hospitales ahora, nos metimos en un hospital de oncología donde están los cancerosos. Y digo, acá vamos a orar, vamos. Y yo les predicaba y oraba por ellos. Y la primera semana fuimos 4 o 5. Entonces cuando volvimos del hospital, sufrimos el ataque. El enemigo no quiere que vayas al hospital. Ese es terreno de él. Ahí está él. Sufrimos la respuesta del enemigo. Entonces a la semana siguiente, hola fulana, vamos al hospital, fulano, vamos al hospital. No, hoy no voy, me duele todo. Estoy oprimido. Bueno, tenemos que vencer. Vamos. De los 4 o 5, fuimos 2 solamente. Llegamos al hospital. Empezamos a recorrer lo que ya habíamos orado. Y fulano se murió, gloria a Dios. Y mengano se murió, Claro, los primeros 4 o 5 se morían, ¿viste? Y yo dije, yo no voy a bajar los brazos, yo vengo la semana próxima, hasta que uno se sanó. Y fulano se fue de alta. No, le dije yo. Me salió la incredulidad. No, sí. Este es como el colombiano que vos le estás hablando y dice, ¿de verdad? ¿Verdad? Te habla la incredulidad, ¿viste? Y yo volví y dije, pastor, se sanó uno. Dijo, cuando se sana el primero se empiezan a sanar, dice. Gloria a Dios. Pero si no lo haces, esto no es para mí, si no lo haces, y así en todos los ámbitos, en lo económico. Andábamos mal económicamente. Bueno, en Argentina siempre se anda mal económicamente. Cuando iniciamos la obra con mi esposa Emilia y fuimos en la esquina de la casa tenía un almacén donde vendían embutidos, todo. Y yo no tenía un mango partido por la mitad. Y la gente no ofrendaba ni diezmaba. Yo menos mal que no se me cruzó el roquero, si no digo, los tengo que bendecir. No los voy a maldecir. Los tengo que bendecir. Entonces yo le pedía fiado al almacenero. ¿Acá se pide fiado? No. Usted sabe lo que es el fiado. Okay. Claro, hasta que tenía plata iba, bueno, y así, y yo le dije, Señor, yo no puedo, yo soy tu siervo, yo no puedo estar así. Siempre que me falta el mango para el peso. Entonces recibí una palabra. ¿Dónde está mi dinero?, le dije al Señor. Como siervo tuyo necesito dinero para vivir. Y el Señor me dijo, ordenalo al diablo que lo suelte. Entonces le empecé a ordenar al diablo que suelte el dinero que yo necesitaba para la semana. Y funcionó. Y ahí empecé a entender la autoridad que Dios nos había dado y cómo nosotros teníamos que ejercerla para que la bendición llegue a través de llamarla por la fe en el nombre de Jesús. Llamar las cosas que no son como si fuesen, aunque no las veas, y ellas van a venir. Y así empezamos a entender la guerra espiritual y toda una serie de cosas. Y Dios nos empezó a bendecir. Y así fue mi vida todo el tiempo. Porque cuando estábamos en la iglesia de Recife, 5 años, ya teníamos la televisión. Un día fui porque el director de la televisión era bajista. Y entonces yo lo iba a predicar porque nos faltaban bajistas en la iglesia. Digo, si se convierte tenemos el bajista en la iglesia. Entonces me fui un día al canal y me dice, ¿vos sos el pastor Ponce? Le digo, sí. Mira, el cura dice, no quiere venir más, ya está viejo acá para cerrar el canal los 5 minutos de lunes a viernes. ¿No querés venir? Y le digo, sí, pero yo no tengo dinero. No, te lo doy gratis. Entonces de lunes a viernes yo cerraba en la ciudad, que eran 50.000 habitantes, yo cerraba con una oración y una palabra. Entonces me veían las viejitas en los supermercados, pastor,
Lo vemos todas las noches en la televisión. Yo me senté al pastor de la ciudad. Claro, y ahí después pusimos un programa que se llamaba Las Maravillas de Dios y testimonio. Ahí van todos los testimonios que grabábamos de los milagros. Entonces, empecé a entender cosas. La fe tiene que ser comprendida, yo prediqué ayer. Tenemos que entenderla, la fe. Primera fe es la que obtiene cosas, que es la que hoy están buscando algunos de los que vinieron. Vine porque necesito que Dios me dé esto. Y Dios en su misericordia capaz que te lo da, aunque no tengas una fe desarrollada. Pero esa es la primera parte de la fe. Luego la segunda parte es el vivir por fe, que tiene que ver con cuando vos vas madurando en la fe. Y eso es muy bueno, porque ese proceso que yo te estoy contando fue un proceso de maduración en la fe. Y cuando me tocó ir desde Arrecifes a Venezuela a un congreso apostólico, donde se hablaba de la reforma apostólica de los 5 ministerios en el año 92, conseguí, el Señor hizo que consiga el dinero, me fui y yo dije, ¿y esto? ¿A dónde estoy metido yo? Porque era otra cosa, se hablaba otro idioma, había poder, era otra cosa. Entonces el Señor ahí me agarró la cabeza y me... ¿no? ¿A cuánto necesita que Dios le agarre y le acomode y le acomode las cosas dentro, ¿no? Y me acomodó las cosas ahí. Y cuando volví digo, ya no puedo estar acá yo en esta organización, que son todos religiosos, legalistas. Teníamos una bailanta de iglesia nosotros. ¿Saben lo que es una bailanta? Una discoteca, con la bola que giraba, de colores, luz de neón en la entrada, rosa. Y vino el supervisor que teníamos en la organización y miró y dice, ¿dónde te metiste, Ponce? Dice, estás endemoniado, me dijo. Y nosotros ganábamos gente en esa ciudad hasta que nos tuvimos que ir de ahí, de esa organización, porque no me dejaban desarrollar la fe. Me querían matar la fe. Entonces ahí comenzó el proceso. Empecé a venir, en el 2000 empecé a venir a Estados Unidos. Dios me abrió la puerta en el Congreso de Venezuela. Se sanó una mujer, una anciana, adentro del ascensor cuando subíamos al 4º piso para ir a las habitaciones. Era de New Jersey. Y yo estaba parado así, el otro pastor que me acompañó al lado, la viejita, y el Señor me dice, metele la mano que está enferma. Metele la mano que está enferma. Está bien, está bien. En el nombre de Jesús se sana. La mujer, ¿viste? Cra, le hizo la cadera, ¿viste? Salimos en el 4º piso todos hablando en lengua. La unción cayó en ese ascensor. La mujer me agarraba de acá. Yo digo, me va a matar esta mujer. Me agarraba de acá, me decía, tiene que venir a New Jersey. Dice, estaba toda transpirada. Claro, la había sanado en el momento. Yo me congrego en New Jersey, yo lo invito, venga a mi casa. Y yo dije, claro, está en la emoción que tiene, esta mujer me quiere llevar no sé a dónde. Y yo le tomé los datos, está bien, dame el teléfono, todo. Y un día estaba orando en Arrecife, nosotros en Arrecife orábamos para poder comer. Sí, era una época que teníamos una inflación peor que la que está ahora. Entonces era terrible. Y el Señor me dice, llama a la viejita. Yo, no tengo ni para pagarle al tipo de la esquina, de los fiambres, de los embutidos. Al otro día me llama por teléfono una mujer de 50 kilómetros que venía, que nosotros la atendíamos, la administrábamos. Pastor, yo recibí un dinero y quiero dárselo, quiero sembrar en su ministerio. Y yo dije, la plata para el avión. Vino la mujer, saqué el pasaje, aparecí en Nueva York en pleno invierno con la nieve y yo me había llevado una chaquetita liviana que ni bien me vieron como estaba vestido, me vistieron todo. Me abrigaron todo, ahí me metieron en un basement, venía la gente, yo me sentía el apóstol Pablo y oraba por la gente
La gente se sanaba, se liberaba. Y yo, ¿qué hago acá? Yo. La fe te va a llevar a lugares... ¿Cuánto van a activar la fe? ¿No la activaste hoy, hace un rato? Hay que soltar, hay que soltar. Amén. Y ahí lo conozco, ahí viene el pastor Fran Almonte, que yo no sabía que era pastor, viene con Rosemary y la esposa, tenían una iglesia en Queens, y claro, estaban en el medio de una división, y Dios me da una palabra de ciencia y le digo a la pastora, el Señor te va a ministrar en medio de esta división que estás pasando, no te preocupes, Dios está en el asunto. ¡Pah! Cayó de la escalera donde estaba sentada con el pastor al piso. El pastor me miraba, ¿no? Un dominicano. Me miraba y después aparece y me dice, el domingo yo tengo una iglesia, venga a predicar, yo lo invito, lo vengo a buscar. Nos conectamos. Diga, conexiones divinas. Cuando Dios te quiere bendecir, diga, cuando Dios me quiere bendecir, me conecta con gente. Cuando el diablo me quiere maldecir, también me conecta con gente. ¿Entendieron? Me conecta con él. Bueno, parecía que éramos amigos hace 20 años. Me dice, me asiento en mi corazón. Una iglesia con varios cultos, como en esa época había como 2000 personas. Me dice, mira, el Señor puso en mi corazón, yo te voy a dar un sueldo por 1 año y medio para que abras una obra. ¿Dónde la vas a abrir? Me dice. Y le digo, en Miami. Antes que se arrepienta, en Miami. Para allá vas, me dijo. Me hizo la visa religiosa. Llegamos con Emilia a Miami. Cuando yo llego a Recife, llego y Emilia había chocado el auto, lo había hecho pedazo contra el pilar del garaje. Y estaba paranoica porque pensaba que yo le iba a decir algo. Me dice, mira lo que le hice al auto, no te hagas problemas, vamos a tener uno mejor, le dije yo. El Señor me habló en el avión. Claro, me venía hablando de todo lo que iba a hacer en Miami y yo lloraba. El tipo que iba al lado mío me miraba de reojo, me dijo, pobre tipo. Yo digo, este estará pensando, se le murió a alguien, qué sé yo. Me mira, yo lloraba. Claro, me venía hablando como hablas con tu esposa, con tu esposo, así hablar así. Yo escuchaba la voz. Llego todo contento y le digo a Emilia, ¿saben por qué estoy contando y hablando todo esto? Para activar tu fe. Porque esto es algo vivido, esto es una experiencia real. Y de repente llego contento, le digo, Emilia, el pastor donde estuve predicando nos va a dar un dinero para que abramos una obra en Miami. Nos vamos a Estados Unidos, le dije yo. Y Emilia me miró y me dijo, a mí no me dijo nada el Señor. Y yo dije, otra piedra más en el zapato. Y el Señor me dice, ni abras la boca. Déjamela a la alemana que yo la voy a ministrar. Y yo dije, ok, claro, porque si no iba a ir al choque. No, claro, porque la mujer es más de apegarse a las cosas. No, que el auto, que la casa, que la televisión, que la iglesia, que ya estamos levantando la iglesia, ya estamos hasta siendo prosperados, me decía el alemán. No, déjamela a mí. Todo el 2000 viajé a Estados Unidos a predicar haciendo agenda por Oklahoma, por allá, por todos lados, Tennessee. Y un día en uno de los viajes de regreso me dice, ¿sabes? Dice, es como que Dios me desapegó. Y yo dije, gracias, Señor. Lo hiciste a tiempo. Ya no siento, ya estaba preparada. O sea que aparecimos en Miami con 4 maletas y el perro. Y así iniciamos la obra, 20 años. Y de Miami nos llevó a un montón de naciones a ministrar la palabra y vimos milagros tras milagros tras milagros de todo tipo. Ese es el Dios a quien te llamó y a quien le vas a servir en este tiempo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ese es nuestro Dios. Él solo pide que le creas. Y así empezó todo un mover. Y empecé a ir a los congresos de la Reforma y empecé a entender, empecé a recibir. Me di cuenta que no lo podía hablar en muchos lugares porque iba a ser rechazado. Entonces trataba de entrar de a poco.
hasta que formamos el equipo apostólico en Europa, y hace 20 años que estamos trabajando en Europa con ese equipo, y el Señor nos llevó a ministrar pastores, a ministrar iglesias, y para mí es un honor y un privilegio servirle al Señor. Y le serví en todo tiempo, con dinero, sin dinero, en el medio de la prueba, en circunstancias difíciles, y todo fue una escuela, y es una escuela, para poder generar madurez en la fe y para poder cumplir el propósito que Dios tiene para vos, que hoy estás en las 4 paredes de una iglesia. Así que hay que soltar cosas. Hay que soltar cosas. La reforma es darle forma a algo que se deformó. Si tu matrimonio se está deformando, hay que darle forma. Orden. El Señor se mueve en el orden. Si te corriste atrás de la plata para prosperar y se te está cayendo la familia porque la descuidaste, el Señor quiere traer orden, quiere ordenar y reformar, darle forma a aquello que se empezó a deformar. Eso es lo que está haciendo en la iglesia a través de los 5 ministerios. Y necesitamos muchas veces equilibrar, porque el sistema te hace pedazos si no lo tenés al Señor. Si no sabes lidiar con el poder del Espíritu Santo, más en este tiempo que se está poniendo muy peligroso, no podés pasar. Necesitas el Espíritu Santo. Yo me di cuenta que yo dependo completamente del Espíritu Santo. Hace muchos años. Dejé de depender de mí, de ser autosuficiente, para depender del Señor. Toda mi vida fui autosuficiente. Desde muy jovencito, involucrado en la droga, llevando una vida en un desastre, y en Cristo aprendí a depender de Él. Y cuando aprendes a depender de Él, empieza a haber un orden. Y el orden comienza adentro. Si adentro está todo bien, afuera va a estar todo bien. Si adentro no está todo bien, afuera no va a estar todo bien. Y capaz que pensás que estás luchando contra el diablo y contra eso, no, estás luchando con vos mismo, con el ego y el orgullo que no se quiere rendir. Por eso Jesús dijo, aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y aquel que está hablando de la vida del ego, del yo, y aquel que pierda la vida, la ganará. Y no hay otra cosa mejor que vivir en la dimensión que Dios nos ha abierto para que accesemos, como dijo el pastor Namán en el flyer, para que accesemos a lo sobrenatural, la fe sobrenatural. Y Adán perdió en el huerto, cuando pecaron, perdió lo profético. Pero Cristo lo recuperó en la cruz del Calvario. El don profético que Dios nos dio, porque la palabra, hermano, la palabra es súper importante en nuestra vida. ¿Qué es lo que hablo? ¿Qué es lo que escucho? Dios nos dio la capacidad de ser profetas en nuestra propia vida para direccionar nuestro propio destino. Somos profetas de nuestro propio destino. Yo voy a ir y a llegar a donde yo digo y hablo que voy a ir y voy a llegar. Así la gente diga lo contrario y el diablo diga lo contrario, yo me declaro que soy profeta de mi propia vida, porque así me dio el poder y autoridad en la palabra Jesucristo nuestro Señor. Nos dio la autoridad sobre el enemigo y nos dio la autoridad sobre circunstancias. Que muchas veces las circunstancias las creamos nosotros por hablar mal. Por eso Pablo dijo, el que no ama a su hermano es homicida. Cuando vos estás hablando mal, no te diste cuenta, pero al hablar mal, hay una fuerza de la oscuridad que toma la vida de esa persona, la lengua. Por eso los espíritus inmundos no tienen cuerpo, son incorpóreos y andan buscando un cuerpo para manifestarse. Por eso que el enemigo fue y lo tomó a Pedro. Y Pedro quiso cortar el plan de redención. Le dijo, Señor, ten misericordia de ti mismo.
¿Cómo vas a ir a la cruz? ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque sabía a quién le estaba hablando. Entonces el discernimiento de espíritu, la autoridad que Dios nos dio, podemos evitar montones de cosas que se nos vienen encima en nuestra vida, aprendiendo a escuchar y a hablar. El don de la palabra tenemos, el verbo se hizo carne y el Señor lo dio a nosotros, la palabra, el poder de la palabra. Mucha gente no tiene la conciencia de lo que es el poder de la palabra. Entonces cuando vos hablás mal, vos podés marcar a un hijo para toda la vida diciéndole sos un inútil. Cuando vos le decís sos un inútil o en un momento de bronca, sos un inútil. Te dije, así no se hace, sos un inútil. Hacelo bien. El pibe dice, soy un inútil. No hago nada bien. Entonces genera un nivel que va trabajando en la personalidad de la persona. Entonces, cuando es grande, aunque no recuerde lo que el padre le dijo, pero en el fondo se siente un inútil para llevar una familia adelante, un inútil para progresar, un inútil para tener una profesión. Se siente un inútil porque fue marcado por una palabra. Entonces, tenemos que desatar a esa gente. Hay miles y millones de personas marcadas por una palabra en el mundo. Y la iglesia y el poder de Dios está para desatar y poner realmente, llegar a que esa persona tenga la identidad en Cristo Jesús. Porque lo primero que Cristo Jesús le dio al hombre fue la dignidad. Y que pueda, a través de la dignidad, pueda tener una identidad correcta. En Cristo Jesús tenemos la identidad correcta. No nos creemos ni menos ni más. Sabemos cómo funcionar. Sabemos quiénes somos en Cristo Jesús y eso nos lleva a la victoria. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Gloria a Dios. Necesitamos una reforma y la reforma que hace el Señor es primero en nuestra vida. Cuando llegamos al Señor llegamos desordenado y vacío como la tierra en el Génesis. Dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas y estaba esperando la palabra para accionar. El Espíritu se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios, sea la luz. ¿Por qué dijo Dios sea la luz? Porque había oscuridad. Entonces se empezó a ordenar todo y cuando ordenó todo el ambiente, lo creó Adán y lo puso en un paraíso. Y el pecado destruyó todo. Pero Cristo recuperó lo que Adán perdió. ¿Sabe lo que significa paraíso? Lugar de felicidad. Por eso Cristo le dijo al que estaba al lado, que le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No le dijo, te llevo al reino. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, en un lugar de felicidad. Y cuando estamos con el Señor puede estar pasando 1000 pruebas, 1000 rollos, el enemigo encima tuyo. Pero cuando el Señor está en tu vida, te levanta por encima de las circunstancias. Te hace volar. El que es nacido de Dios, el maligno no le toca. ¡Qué palabra, Dios mío! Yo la hablé recién y me la acabo de creer. Diga conmigo, el que es nacido de Dios, el maligno no le toca. ¿Sabes por qué no le toca? Porque ya la persona no es manipulable en su carnalidad, en su naturaleza. No es manipulable, ya conoce las artimañas, porque está en el espíritu. Entonces no le toca al maligno, ¿por qué? Porque ya la persona conoce las estrategias del enemigo y sabe cuando el enemigo viene a manipularlo para llevarlo al lugar donde no queremos ir. Por eso que es muy importante entender en este tiempo, el Espíritu Santo tiene que estar en nuestra vida. Si no lo tenés o te parece que no lo tenés o estás dudando, clamalo a Dios para que te lo dé. Él lo da y sin medida.
Los jovencitos, tienen que ser ministrados por los padres e impartir el Espíritu. Porque a través de la imposición de manos impartimos el Espíritu. Por eso que cuando venimos a la iglesia y hay ministración, y usted vino todo cabizbajo, meditabundo, dolorido y todo, y le imponemos las manos, usted, ¡fua! Al otro día lo vemos y le cambió la cara. Porque el Espíritu Santo obró por la impartición. ¿No? Usted puede hacer lo mismo. ¿Por qué? Y porque usted tiene el Espíritu Santo. Y porque usted lo puede hacer, porque usted cree. Y porque el Señor le dio la autoridad a usted como se la dio a cualquier hijo de Dios. Solamente que tenemos que meternos en el río. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Gracias, Señor. ¿Estamos bien? ¿De horario? ¿A qué hora hay que cortar, pastor? ¿Ahora? ¿Sí? 5 minutos. Vamos a ir cerrando. Quiero ponerte algo en el espíritu antes de cerrar. Cuando el liderazgo, quiero cerrar con esto, cuando el liderazgo ha perdido sentido de propósito y de eficacia, necesitamos una reforma. Porque si no comenzamos a funcionar en la carne y ni siquiera nos damos cuenta. Fíjense en qué importante. Necesitamos una reforma. Encender el espíritu. ¿Sabes qué veía recién? Veía grupos de gente así, en redondo, tomados de la mano, con un nivel de intercesión que no estaba antes acá en la casa, que el Señor lo va a dar ahora en este tiempo. Porque hay cosas que hay que romper, porque Satanás está atacando los matrimonios con todo. Y esa gente necesita subir ahí en el nivel para entender y batallar y no pelear desde la carne contra carne. Entonces, porque Satanás me mostraba recién que está la familia, él ataca en los matrimonios. ¿Cuántos están atacados? Sea sincero. Están atacados. Es así, lo veo. Hay grupos de intercesión que va a haber ahora y le van a dar tiempo a eso, porque eso es muy importante. Es muy importante. Para lo que está y para lo que viene, para lo que Dios va a preparar y va a mandar gente. Entonces el enemigo trata de dispersar, entonces se mete, viene, ataca para quitar las fuerzas, pero si nos fortalecemos, entonces estamos fuertes para recibir a toda la gente que está hecha pedazo y que va a venir en estos meses y el año que viene. Hay mucha locura, la gente con esto de la guerra, la pandemia, con lo que todo aumenta. Y esto no es nada, Esto va a aumentar más, es global, es una agenda satánica global que se está desatando y que está avanzando. Si no entendemos lo que está pasando, te va a agarrar la depresión, te va a agarrar un montón de espíritus que se están moviendo ahora, temor, depresión, incredulidad. Si no nos fortalecemos, se vino con todo, y está escrito, En el último tiempo se van a soltar demonios en el mundo y van a estar trastornando la vida de la gente, cambiándole el sexo. Ya la gente no sabe ni quién es. Y haciendo desastre económico, derribando familias para que los hijos queden a la deriva. Entonces necesitamos fortalecernos y perdonar. Oiga, mujer, hombre, si usted tiene falta de perdón con su esposa por algo, perdone de verdad. El perdón es una decisión del corazón, como el amar. Ay, no siento más amor. ¿Y quién te dijo que hay que sentirlo? Aleluya. Es una decisión. Yo decido amar, mujer. Tú tenés que decir, yo decido amar a este cabezón así como es. Y eso te abre el camino al amor. ¿No es verdad? En serio. ¿Sí? Pero si te pones en contra, cada vez está peor. Ya no se aguanta ni él mismo. Se descarga conmigo.
Me descarga sus nervios conmigo. No empeces a hablar así porque estás trayendo el mal para tu casa. El enemigo se pone en acción cuando hablas mal. Aunque el tipo sea un desastre, sí, como lo amo. Aleluya. Cada día lo amo más. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Un principio de guerra espiritual. Cuando viene con el rechazo para rechazar, no. ¿Cómo lo amo? Y le sacás al enemigo la llave, que se la pones vos mismo en la mano cuando hablas mal. Gloria a Dios. Vamos a hacer algo. Vamos a orar por las necesidades. Unos minutos, yo sé que estamos con el horario. Ayer oramos por personas. ¿Cuántos fueron tocados por Dios? Amén. Fuiste tocada por el Señor. Qué bien. Me alegra mucho eso. Vas a ver que vas a tener los médicos te van a decir, porque hubo una sanidad en tu cuerpo. Gloria a Dios. A ver, los que tienen problemas en la columna, pasen aquí. Los discos, la vértebra, pasen aquí.